Vamos a leer juntos y dice Marcos capítulo 11, versículo 1 hasta el versículo 11, y dice así la palabra del Señor. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita, y luego lo devolverá. Y fueron y hallaron el pollino atado fuera a la puerta en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar. Vamos a pedir que el Señor bendiga sus palabras y bendiga también nuestros corazones. Padre, gracias por esta mañana, Señor, en la cual podemos celebrarte. Esta mañana, Señor, en la cual podemos venir a tu casa y podemos abrir nuestros labios en cántico, en alabanza a ti, porque tú eres digno, Señor, de toda alabanza, de toda adoración. Señor, gracias por haber venido, Señor, a este mundo, por haber venido para salvarnos, para rescatarnos a cada uno de nosotros. Gracias por tu cruz. Gracias, Señor, por cargar nuestros pecados, por pagar el precio de nuestra maldad, Señor, para nuestra salvación. Gracias por tu resurrección. Gracias por estas cosas que podemos recordar, Señor, no solamente en esta semana, sino cada día de nuestra vida. Podemos darte gracias, Señor, y hay una gratitud en nuestro corazón por tu gran obra de amor por cada uno de nosotros. Padre, ahora en esta mañana abrimos tu palabra y te pedimos, Señor, que tú la abras delante de nosotros y que tú puedas hablarnos por medio de tu Espíritu Santo y que nosotros podamos recibir. Y no solamente recibir, sino obedecer aquello en lo cual tú quieras hablarnos en el día de hoy por medio de tu palabra. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que tú nos das cada día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pues en el texto que hemos leído, que nos cuenta esta narración de la entrada de Jesús en Jerusalén, en esa última semana, Marcos comienza en el versículo 1 diciendo: cuando se acercaban a Jerusalén. Y desde hace ya algún tiempo Jesús estaba dirigiéndose hacia Jerusalén. En Marcos capítulo 8, versículo 29, encontramos el pasaje de la confesión de Pedro. ¿Os acordáis? Este pasaje en el que Jesús está caminando, está en el camino con sus discípulos y él acostumbraba en el camino, mientras caminaban, a hablar con sus discípulos, a enseñarles. Y mientras van por el camino, Jesús les hace 2 preguntas. La primera pregunta es: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y los discípulos le responden y les dicen las diferentes opiniones que había acerca de Jesús en aquel tiempo entre el pueblo. Pero luego les hace otra pregunta y la pregunta es: ¿y vosotros? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién pensáis vosotros que soy yo? Y entonces Pedro responde y Pedro dice: tú, Señor, tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías, Señor. Tú eres el Mesías que había de venir. Y Jesús no lo niega, al contrario, dice en Mateo que lo que Jesús hace es que dice: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús era el Mesías que había de venir. Y a partir de ese momento, Jesús comienza a enseñarles y a hablarles a sus discípulos acerca de cuál era la razón por la cual le había venido, la obra que él tenía que hacer. Y entonces en el versículo 31 dice que comienza a decirles a sus discípulos y a enseñarles que había una serie de cosas que eran necesarias. Jesús comienza a decir que era necesario
no para Él, sino para nosotros, para cada uno de nosotros, que era necesario que Él padeciese mucho, que Él sufriera mucho en Jerusalén, que era necesario que Él fuese rechazado por los líderes religiosos, por los sacerdotes, por los fariseos, por los escribas, y que era necesario que Él muriese y que resucitase al tercer día. Y en el pasaje paralelo a este pasaje de la confesión de Pedro, en Lucas, que está en Lucas capítulo 9, al final de ese capítulo 9, dice Lucas en el versículo 51 que cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Así que poco después de esta confesión de Pedro y poco después de que Jesús comenzara a hablar a sus discípulos acerca de que era necesario que Él padeciera, que muriera y que resucitase, Jesús emprendió ese camino hacia Jerusalén. Un camino que probablemente duró varios meses. Y ahora en el versículo 1, Marcos nos dice que Jesús se está acercando a Jerusalén. Y en la medida que Jesús se acerca a Jerusalén, también se está acercando el final de sus 3 años de ministerio público en la tierra. En la medida que Jesús se va acercando a Jerusalén, Jesús también se va acercando a su meta, al propósito por el cual Jesús vino a este mundo. Jesús durante su ministerio enseñó muchas cosas. Durante su ministerio hizo muchos milagros, sanó a muchos enfermos, alimentó a las multitudes, pero el propósito de la venida de Jesús no era para eso. El principal motivo por el cual Jesús vino a este mundo no fue para alimentar a los pobres ni para sanar a los enfermos. El principal motivo, la principal razón por la cual Él vino a este mundo fue a morir por nuestros pecados, para nuestra salvación. La cruz no fue un accidente en la vida de Jesús. La cruz fue el propósito de la vida de Jesús, la razón por la cual Él vino. Y ahora Jesús está llegando a Jerusalén. Y desde que Jesús fue por primera vez a Jerusalén, cuando Él era un bebé en los brazos de su madre para ser presentado en el templo, Jesús había ido muchas veces a Jerusalén con sus padres y durante su ministerio para celebrar las diferentes fiestas del calendario judío. Y ahora, de nuevo, Jesús está subiendo a Jerusalén. Pero esta vez, esta llegada de Jesús a Jerusalén es distinta a todas las demás. Y es distinta porque esta es la última vez que Jesús va a subir a Jerusalén. Y es distinta porque Jesús está subiendo con un propósito, a morir en Jerusalén. Y Él lo sabe. Jesús sabe todo lo que le va a acontecer en Jerusalén. Jesús sabe lo que le espera cuando Él entre en esa ciudad, y Él sube a esa ciudad. Él sabe que en unos días Él va a ser crucificado en una cruz, en un monte, a las afueras de Jerusalén. Pero Él afirma su rostro y Él entra en esa ciudad, porque ese es su propósito. Unos días más tarde va a decir, y hablando, dice, ahora llega mi hora y mi alma está angustiada, pero ¿qué diré al Padre? Líbrame de esta hora, mas para esta hora he llegado. Jesús había llegado a esa hora y había venido a este mundo para eso, para morir por nosotros en la cruz. Y es diferente porque es la última vez que va a entrar en Jerusalén y porque Él va a Jerusalén a morir en una cruz. Y es diferente esta entrada de Jesús en Jerusalén también por la forma en la que Él va a entrar a Jerusalén. Porque Él va a entrar en esa ciudad de una manera diferente, como nunca antes había entrado en esa ciudad. Jesús siempre que había subido a Jerusalén había entrado en la ciudad entre la multitud de peregrinos que iban a celebrar la fiesta, pero esta vez va a entrar de una manera diferente, totalmente diferente. ¿Cómo entra Jesús? Dice Marcos en capítulo 1, en el capítulo 11, versículo 1 al 6, dice que cuando Jesús se acercó a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Y fueron y hallaron el pollino atado fuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Y ellos entonces le dijeron como Jesús les había mandado, y les dejaron. Jesús está llegando a Jerusalén y cuando está llegando cerca de Jerusalén,
Dice que envía a 2 de sus discípulos a la aldea que está enfrente y el Señor les dice que vayan a esa aldea y les dice lo que van a encontrar en esa aldea, que van a encontrar a un pollino, a un burro joven que nunca nadie ha montado, atado, y les dice lo que tienen que hacer, tienen que desatarlo y traerlo a Jesús porque le va a servir al Señor. Y les dice lo que la gente les va a decir y también les dice Jesús lo que ellos tienen que responder. Y ocurre exactamente como Jesús dijo que iba a ocurrir. Y la pregunta es, ¿cómo sabía Jesús eso? ¿Cómo sabía Jesús que cuando ellos entraran iban a encontrar ese burro, pollino, joven que nadie había montado, atado? ¿Cómo sabía Jesús que la gente les iba a decir lo que les iba a decir? ¿Cómo sabía Jesús lo que ellos tenían que responder? Y la respuesta es muy fácil. Jesús sabía todas esas cosas porque Jesús es Dios. Y uno de los atributos de Dios es la omnisciencia. Dios sabe todas las cosas. Y Jesús sabía todas las cosas. Y lo que vemos aquí, hermanos, es que el Señor tiene todo bajo control. Jesús sabe todo y Él tiene todo bajo su control. No fue algo que se descontroló. Y lo que le ocurrió en Jerusalén y su muerte en la cruz no fue algo que se le descontroló, no fue algo accidental, fue algo intencional. El Señor sabe todo. Hermanos, podemos sacar aquí algunas aplicaciones. Y no me resisto en esta mañana a sacar de nuevo y extraer esta aplicación, porque con nosotros es igual que con estos 2 discípulos. Jesús sabe lo que nos vamos a encontrar a lo largo de nuestra vida. Jesús sabe en cada momento de nuestra vida lo que nos va a suceder y cómo nos va a suceder. Jesús sabe las situaciones que vamos a vivir y que vamos a atravesar. Y esas situaciones al Señor no le toman por sorpresa. A veces a nosotros nos sorprenden ciertas cosas que nos ocurren o que tenemos que atravesar, pero al Señor no le toma por sorpresa. Él tiene el control en todo momento. Él está sentado en su trono. Él gobierna y Él tiene un propósito. Aún con todas esas cosas que a veces nos ocurren y por las cuales no queremos atravesar. Él tiene un propósito. Y entonces, hermanos, podemos decir, si sabemos esto, hermanos, podemos decir, Señor, estoy en una situación difícil, estoy en una situación que no me esperaba, pero tú sí lo esperabas. Tú sabías que yo iba a pasar por aquí. Tú sabías que esto me iba a ocurrir. Así que, Señor, dime qué es lo que tengo que hacer para que esto te sirva a ti. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo desato esto? ¿Qué es lo que tengo que decir para que esto te sirva y pueda cumplir tu propósito? Para que esto pueda cumplir el propósito que tú tienes para mi vida con esta situación, sabiendo que tus propósitos, Señor, siempre son de bien y de bendición para mi vida. Podemos decir eso y podemos confiar en que el Señor tiene el control de todas las cosas. Estos discípulos entraron allí y se encontraron lo que el Señor les dijo que se iban a encontrar y supieron lo que tenían que hacer y supieron lo que tenían que decir ante lo que se encontraron. ¿Por qué supieron lo que tenían que hacer y lo que tenían que decir? Porque Jesús les había dado instrucciones. Ellos habían recibido las instrucciones de Dios, habían estado atentos a lo que Jesús les había dicho y sabían lo que tenían que hacer y sabían lo que tenían que responder ante lo que le pudiera ocurrir o ante lo que Jesús les dijo que iba a ocurrir. Y Jesús sigue haciendo eso, hermanos. Jesús sigue siendo el mismo y Jesús sigue haciendo eso. Jesús sigue mostrándonos lo que tenemos que decir y cómo tenemos que actuar ante las diferentes situaciones o circunstancias que nos podamos encontrar en nuestra vida. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? ¿Dónde lo hace? En su palabra, hermanos. Y en nuestros tiempos devocionales, en nuestro tiempo de comunión con el Señor. Ahí, cuando nosotros tomamos tiempo para estar en la presencia del Señor en oración, cuando nosotros tomamos tiempo para estar delante de su palabra y afinamos nuestro oído y nuestro corazón para escuchar lo que Dios tiene que decirnos, el Señor nos habla y el Señor sigue advirtiéndonos, el Señor sigue animándonos, el Señor sigue dándonos dirección, el Señor sigue dándonos fortaleza y sabiduría para afrontar las diferentes situaciones de nuestra vida. El problema, hermanos, viene cuando no tenemos tiempo para estar con el Señor,
cuando no tenemos tiempo para escuchar lo que el Señor tiene que decirnos, y entonces vienen esas situaciones, vienen esas circunstancias, y entonces nos sentimos perdidos, no sabemos qué hacer, no sabemos qué decir. El problema está cuando no tenemos tiempo para escuchar lo que el Señor tiene que decirnos, y el problema está cuando no queremos obedecer lo que el Señor nos ha dicho. Porque estos hombres no solamente escucharon lo que Jesús les dijo, sino que obedecieron e hicieron y dijeron al pie de la letra lo que Jesús les dijo que iba a hacer. Y a veces nosotros nos encontramos con situaciones, con circunstancias, y queremos, hermanos, resolver esas situaciones con nuestra propia sabiduría. Queremos hacerlo y hacer lo que mejor nos parece en cada momento. ¿Tú te imaginas que estos hombres lo hicieran así? Que en vez de decir lo que Jesús les dijo que tenían que decir y hacer lo que Jesús les dijo que tenían que hacer, cuando la gente vio que le estaban desatando el pollino y dice, ¿qué estáis haciendo? Ellos hubieran actuado de otra manera, se hubieran enfrentado, ¿y a vosotros qué os importa? Estamos cogiéndolo porque lo necesitamos. ¿Qué habría ocurrido? Pues seguramente a lo mejor no habría ocurrido como tenía que ocurrir. A veces nosotros queremos resolver las situaciones con nuestra propia sabiduría como mejor nos parece. Hermanos, siempre es mejor idea buscar al Señor, buscar su dirección, buscar que el Señor nos diga qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que decir en cada situación. Ellos obedecieron y salió todo como el Señor quería. Y al final esa situación sirvió para cumplir el propósito del Señor y esa situación le sirvió al Señor. Y cuando nosotros buscamos la dirección del Señor y actuamos no conforme a nosotros nos parece, sino con respecto a lo que el Señor nos ha hablado a través de su palabra, al final, aún esas situaciones difíciles sirven para el propósito de Dios y le sirven a Dios para cumplir su propósito en tu vida y en mi vida, hermanos. Así que trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y él se sentó sobre él y así, montado en un pollino, en un burro, él va a entrar en Jerusalén. Y nos puede resultar un poco chocante la forma de entrar. Pero Jesús entra así. ¿Por qué? ¿Por qué entra así? Acompáñame a Zacarías, capítulo 9, versículo 9, que es algo que se escribió más de 400 años antes del nacimiento de Jesús. El profeta Zacarías, en Zacarías capítulo 9, versículo 9, escribió una profecía. Zacarías 9:9 dice así: Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y ese día Jesús está cumpliendo esta profecía del Antiguo Testamento que fue hecha casi 500 años antes y que era un pasaje conocido por el pueblo de Israel como un pasaje mesiánico, como un pasaje que hablaba acerca del Mesías. Así que esta forma de entrar de Jesús en Jerusalén, con esta forma de entrar, no solamente está cumpliendo la profecía de Zacarías hecha hace 500 años antes, sino que está haciendo una declaración rotunda y clara acerca de quién era Jesús, de quién era Él, de su propia identidad. Jesús entró en Jerusalén como quien era, como el Mesías, y cumpliendo plenamente la profecía de Zacarías 9. Y era una presentación abierta y clara de su identidad. Y era una invitación a reconocer, a que la gente reconociera quién era Él. Jesús en muchas ocasiones dijo: las obras que yo hago son las que dan testimonio de mí. Las obras que yo hago son las que dan testimonio de quién soy yo, de mi identidad. Y ahora Jesús con esta obra, con esta manera de entrar en Jerusalén, no dejaba lugar a duda acerca de quién pretendía ser Él. Él era el Mesías. Y ahora de esta manera el desafío está lanzado para todo el mundo. El desafío está lanzado para el pueblo. El desafío está lanzado para los líderes religiosos. Y ahora ellos tienen que tomar una determinación. O lo reciben como quien Jesús es o lo rechazan de una manera definitiva. Pero la gente tenía que saber quién era Jesús.
Y esta forma de entrar de Jesús en Jerusalén fue un acto de amor, fue un acto de generosidad y fue un acto de misericordia de parte del Señor. Fue un llamado a recibirlo. Jesús no entró así en Jerusalén por él, porque él necesitara recibir gloria de los hombres. Él entró así porque ellos necesitaban saber quién era Jesús y necesitaban recibir lo que Jesús venía a darles, que era la salvación de sus almas. Jesús entra de esta manera, cumpliendo la profecía, declarando de una manera rotunda quién era Él, delante de todo el pueblo, delante de toda Jerusalén. ¿Y qué hace Jerusalén? ¿Qué hace el pueblo? ¿Cómo recibe Jerusalén y el pueblo de Israel a Jesús? Dice el versículo 8, que cuando Jesús comenzó a entrar de esa manera, sentado en un pollino, muchos tendían sus mantos por el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían también por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás, y Mateo dice que era una gran multitud los que iban delante y detrás. En aquel tiempo, en el tiempo de la Pascua, cientos de miles de personas subían a Jerusalén. 10 años más tarde se hizo un censo, 10 años más tarde de este acontecimiento se hizo un censo acerca de los corderos que se sacrificaban para la Pascua, y eran más de 260,000 corderos los que se sacrificaban en ese tiempo en Jerusalén. Teniendo en cuenta de que se podía sacrificar un cordero para 10 personas, había probablemente casi 2 millones de personas en Jerusalén en esas fechas. Y era una gran multitud la que estaba recibiendo a Jesús, la que iba delante y la que iba detrás. Y dice que esa multitud daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esto que la gente gritaba y cantaba era un eco del Salmo 118, que también era un salmo que los judíos entendían que hablaba del Mesías. Acompáñame al Salmo 118, vamos a leer desde el versículo 20 al versículo 25. Salmo 118, versículo 20 al 25. Dice así, Salmo 118, versículo 20, dice: Esta es la puerta de Jehová. ¿Qué o quién es la puerta de Jehová? ¿Quién es la puerta? Jesús. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Jesús es la puerta, la única puerta a la salvación. Dice, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿De quién está hablando? De Jesús. En Hechos capítulo 4, versículo 11, cuando Pedro está ante el concilio, Pedro dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, desechada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y luego continúa Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y los líderes religiosos, que eran los que debían edificar al pueblo, en lugar de edificar al pueblo, lo que están haciendo es desechar al Mesías. Y quieren construir sin Jesús, sin aquel que es la principal piedra del ángulo. Quieren edificar sin Él, pero no pueden. Porque todo lo que se edifique sin Jesús se desmorona. Se desmorona, no sirve. No puede traernos salvación porque solamente en Jesús hay salvación. Versículo 23, de parte del Señor es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Dice el Salmo, este es el día. Nos vamos a gozar. ¿Por qué? Porque Jesús, porque el Rey está entrando. Y Jesús había entrado más veces en Jerusalén. Sí, pero ahora está entrando y está proclamando quién es Él, que Él es el Rey prometido, no un rey, sino el Rey. Versículo 25, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Y esta frase en hebreo, sálvanos ahora, es la palabra Hosana. Y la gente está recibiendo a Jesús y está diciendo, Hosana.
Hosana. Y lo que estaban proclamando y lo que estaban diciendo es: sálvanos ahora. Sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Y eso es lo que están cantando, eso es lo que están proclamando mientras Jesús está entrando en Jerusalén. Sálvanos ahora, bendito el que viene. Y cuando los judíos hablaban del que viene, se referían a aquel al cual estaban esperando. Se referían al Mesías. Bendito, dice el versículo 10 de Marcos, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, hosana en las alturas. Así que la gente está recibiendo a Jesús con todas estas cosas, con estos cánticos, y lo que la gente decía, lo que la gente gritaba, mostraba quién pensaban ellos que era Jesús, quién creían que era Jesús, el que estaba entrando en ese pollino. Ellos creían que Jesús era el Mesías. Ellos creían que Jesús era el Salvador. Y ellos están recibiendo a Jesús como su Rey, como su Mesías, como su Salvador. Y están diciendo: sálvanos ahora. Ellos sabían que necesitaban un Salvador. Sabían que necesitaban ser salvados. Y ellos querían ser salvados. La pregunta es: ¿de qué querían ser salvados? Y ahí viene el problema. Porque ellos no querían ser salvados de sus pecados. Ellos no querían ser salvados de la condenación. No estaban pensando en eso. Ellos estaban recibiendo a Jesús como el Mesías. Pero la idea que ellos tenían del Mesías y la idea que ellos tenían de lo que el Mesías iba a hacer cuando viniera era muy diferente a lo que realmente Jesús fue e hizo. La idea que ellos tenían del Mesías era que cuando el Mesías viniera, el Mesías iba a derrotar y los iba a liberar del yugo de Roma. Ellos pensaban que cuando el Mesías viniera, Jesús, el Mesías, iba a restaurar el reino de Israel, iba a restaurar la gloria de Israel entre las naciones y al mismo tiempo iba a restaurar su propia gloria como judíos entre las naciones. Ellos creían que cuando el Mesías viniera iba a resolver todos sus problemas y el Mesías les iba a proporcionar una vida más fácil, una vida mejor. Eso es lo que ellos esperaban, eso es lo que ellos querían y eso es lo que ellos buscaban del Mesías. Y eso, hermanos, es lo que 2000 años más tarde muchos siguen buscando a Jesús. Muchos siguen buscando a Jesús y en Jesús a alguien que los libre de todos sus problemas, a alguien que les dé una vida mejor en este mundo. Y en el día de hoy, hermanos, muchas personas son muy receptivas a un Jesús que creen que les puede dar éxito, riquezas, prosperidad, salud y todo aquello que ellos humanamente en su corazón desean. Y hay muchas personas que ven a Jesús simplemente como un medio para alcanzar lo que ellos quieren, lo que ellos desean. Pero como muchas veces hemos dicho, Jesús no es un medio para alcanzar lo que nosotros queremos. Jesús es el medio por el cual el Padre nos alcanzó a ti y a mí cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y los judíos querían ser librados del yugo romano, pero Jesús no vino a darle lo que ellos querían. Jesús vino a darle lo que ellos necesitaban. Y lo que ellos necesitaban era ser librados de un yugo más fuerte, mucho más poderoso, de una esclavitud más fuerte y mucho más poderosa que la esclavitud de los romanos, que es la esclavitud del pecado. Ellos necesitaban ser liberados de eso. Ellos necesitaban ser reconciliados con Dios. Jesús no vino a hacer guerra contra Roma, sino a hacer la paz con Dios para con los hombres. Jesús no vino a vencer a Roma, Jesús vino a vencer a la muerte y el pecado. Y los judíos acertaron. Acertaron cuando creyeron que Jesús era el Mesías, cuando creyeron que Jesús era el que venía a liberarlos, pero se equivocaron acerca de la naturaleza de la liberación que Él venía a darles. Y Jesús entra en Jerusalén. Y tal vez ellos esperaban que Jesús, con toda esa multitud que le seguía, cuando entrara en Jerusalén,
fuese directamente a la Torre Antonia, que era la fortaleza de los romanos, y que Jesús llegara allí con toda esa multitud y con sus discípulos y destruyera a todos los romanos, los quitara de en medio. Pero Jesús no hace eso. ¿Qué hace Jesús? Dice el versículo 11, que cuando Jesús llega a Jerusalén, Él no va a la fortaleza Antonia, Él va al templo. Y Él entra en el templo y dice, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Y al día siguiente, Él va a volver a Jerusalén y Jesús va a volver a entrar en el templo de Dios, en su templo, en su casa. Y Mateo dice que Él hizo dos cosas al día siguiente cuando Él entra al templo. Cuando Él entra a Jerusalén, Él simplemente entra en el templo y dice que mira bien todo lo que hay en el templo. Y luego sale y se va. Pero cuando al día siguiente Él vuelve a Jerusalén, entra de nuevo en el templo, en su casa, y Mateo nos dice que hace dos cosas. En primer lugar, dice que de nuevo limpia el templo. De nuevo comienza a echar de ahí todos los vendedores, todos los cambistas, todas las cosas que estaban ahí y que no tenían que estar ahí. Y Jesús comienza a decir, escrito está, mi casa será llamada casa de oración y vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. El propósito del templo era que fuese un lugar en el cual las personas, los hombres, se encontraran con Dios, pudieran encontrarse con Dios. Y todas las cosas que estaban ahí en el templo corrompían ese propósito de Dios para el templo, y lo que hace es que Jesús limpia todas esas cosas, quita todas esas cosas. Y ahora, 2000 años después, ya no hay templo. Pero la Biblia dice que tú y yo somos el templo. La Biblia dice que si tú eres cristiano y has recibido a Jesús como tu Salvador, tú eres templo de Dios, el Espíritu Santo vive en tu vida, en ti. Y el propósito de Dios para cada uno de nosotros, ¿cuál es? El propósito de Dios para cada uno de nosotros es que nuestra vida sea una vida de comunión y de relación con Él. Jesús vino a reconciliarnos con el Padre. ¿Para qué? Para que pudiéramos tener comunión con Él. Y el propósito de Dios para tu vida, para mi vida y para cualquier hombre es que vuelva a tener comunión con Dios. Vuelva a restablecer esa comunión con Dios que se rompió en el Edén cuando entró el pecado en el mundo. Y a veces hay cosas en nuestra vida que corrompen ese propósito. A veces hay cosas en nuestra vida que estorban nuestra relación con el Señor, nuestra comunión con el Señor. Jesús quiere quiere limpiar esas cosas para que realmente nuestra vida cumpla el propósito, lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Él quiere limpiarnos, Él quiere echar fuera esas cosas. Lo segundo que Jesús hace al día siguiente cuando Él está en el templo es que dice que vinieron a Él ciegos y cojos y los sanó. Sanó a los ciegos, dio vista y visión a aquellos que no podían ver. Y sanó a los cojos, hizo caminar bien a aquellos que no podían caminar bien. Y los judíos, hermanos, aquel día que Jesús entró en Jerusalén, esperaban que Jesús como Mesías entrase en Jerusalén, destruyese a los romanos. Pero Jesús, el Mesías esperado, entró en Jerusalén y lo que hizo fue limpiar el templo y sanar a los ciegos y sanar a los cojos. Y para eso vino Jesús. Para eso vino Jesús, para limpiarnos de nuestro pecado, para que de esta manera pudiéramos volver al propósito de Dios, volviéramos a poder tener comunión y relación con Dios, a reconciliarnos con Él. Para eso vino Jesús, para devolvernos la vista, para quitar al hombre la venda de los ojos y el hombre pueda ver su realidad, la realidad de su alma y pueda ver la realidad de un Dios que le ama y que ha provisto un medio de salvación a través de su Hijo en la cruz del Calvario. Y el propósito de Dios y por lo que Jesús vino a este mundo es para sanar nuestra cojera, para que podamos caminar bien y podamos vivir en santidad conforme al diseño y al propósito de Dios en cada una de nuestras vidas. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Los judíos esperaban otra cosa. ¿Sabéis? 4 días más tarde, muchos de estas personas que estaban recibiendo a Jesús
aquel domingo diciendo, Hosana, sálvanos, estaban recibiendo como su rey, como su Mesías, como su Salvador, lleno de gozo. 4 días más tarde, llenos de ira, van a gritar, crucifícale. ¿Por qué? Porque Jesús no cumplió sus expectativas, no cumplió las expectativas que ellos tenían acerca de cómo tenía que ser el Mesías y qué tenía que hacer el Mesías. Cómo tenía que ser Jesús y qué es lo que tenía que hacer Jesús. Y sabes una cosa, Jesús no tiene por qué ser como tú quieres que sea y Jesús no tiene que hacer lo que tú quieres que haga. Jesús no tiene que hacer eso, ni lo va a hacer. Jesús no va a cambiar. Jesús sigue siendo el mismo. Y tú puedes tener 1000 ideas acerca de Jesús, pero Jesús es como es y no va a cambiar. Y tú puedes tener 1000 deseos acerca de lo que tú quieres o te gustaría que Jesús hiciera, pero Jesús va a hacer no lo que tú quieras ni lo que yo quiera, va a hacer lo que Él quiere hacer. Y lo que Él quiere hacer es lo que tú y yo necesitamos. Jesús no se va a conformar a nosotros. Él no se va a hacer a tu forma ni a mi forma. Somos nosotros los que tenemos que conformarnos a Él y hacernos a la forma de Él. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús no te necesita a mí. Dios no nos necesita. Somos nosotros los que necesitamos al Señor. No sé por qué hay gente que tiene esta absurda idea de que de alguna manera Dios nos necesita. Esta idea de que de alguna manera Dios sin nosotros está incompleto. Y no es cierto. Dios está plenamente completo en Él. ¿Sabes quién está incompleto? Nosotros. Tú y yo estamos incompletos. Porque tú y yo hemos sido diseñados y hemos sido creados para tener comunión con Dios. Y sin esa comunión, sin esa relación, todo hombre, toda mujer está incompleto. Y Jesús vino a este mundo. No porque Él necesitara nada de nosotros. Dios envió a su Hijo no porque Él necesitara nada de nosotros, no porque Él lo necesitara, sino porque tú y yo lo necesitábamos. Y Jesús entró en Jerusalén no porque Él necesitara entrar en Jerusalén, sino porque la gente de Jerusalén, los judíos, necesitaban a un Salvador. Y ellos no supieron conocer a su Rey, a su Salvador. Lo están recibiendo con cánticos, con alabanza, pero unos días más tarde van a decir, crucifícale, crucifícalo. Este Mesías no nos sirve, no lo queremos. ¿Por qué? Porque Jesús, lo que Jesús les está ofreciendo no es lo que ellos quieren. Y hermanos, tú y yo podemos encontrarnos y vivir la misma situación. Porque a veces nosotros queremos que Jesús haga algo y no lo hace. ¿Te ha pasado? A veces nosotros queremos que Jesús haga algo y no lo hace. Y queremos que Él nos libre de algo, de una deuda, de una enfermedad, de una situación. No sé cuál será tu Roma. Ellos querían que les librara de Roma. A veces nosotros queremos que el Señor nos libre de otras cosas, de una enfermedad, de una deuda, y no lo hace. Pero tú quieres que Él te libre de eso. Y Él no lo hace. Y nos puede pasar como les pasó a los judíos. Porque la necesidad que tenían los judíos era real. Ellos estaban bajo el yugo y la dominación de una nación extranjera. Y se sentían humillados, se sentían tristes, se sentían oprimidos por una nación extranjera. Y desde su perspectiva, desde su punto de vista, Jesús tenía que liberarles. Jesús tenía que hacer eso. Pero resulta que la perspectiva de Jesús era mejor. Y lo que Jesús vino a ofrecerlos era más grande y era mejor que lo que ellos esperaban que Jesús les diese. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque nos podemos encontrar en la misma situación. Que nosotros esperamos que Jesús haga algo y no lo hace. Que nosotros pensamos que Jesús tiene que hacer algo en nuestra vida, o en nuestra situación, o en nuestra circunstancia, y no lo hace. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Vamos a ser capaces de considerar que tal vez la perspectiva del Señor es mejor que la nuestra? ¿Seremos capaces de considerar eso? ¿Seremos capaces de considerar que lo que nosotros queremos tal vez no es lo que Dios quiere?
Y seremos capaces de considerar y de creer que lo que Dios quiere para tu vida es mucho mejor que lo que tú quieres y estás deseando para tu vida. El Señor no les dio lo que ellos querían. Y como no les dio lo que ellos querían, lo rechazaron. Y la pregunta, hermano y hermana, es, si Dios no te da lo que tú quieres, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Lo vas a rechazar? ¿O vas a confiar en Él? Y vas a confiar que Él ve más alto y Él sabe mejor lo que tú necesitas y lo que es mejor para tu vida. Jesús entró en Jerusalén en un asno, en un burro. Y nos parece extraño porque dice la entrada triunfal, pero la realidad, ¿sabes? Los romanos ni se inmutaron. Fíjate que los romanos con esto de las multitudes y cuando se juntaba mucha gente en las aglomeraciones, los romanos eran muy suspicaces para esas cosas porque cualquier aglomeración de gente era un peligro de que se pudiera producir una rebelión. Pero los romanos ni se inmutaron. ¿Sabes por qué? Porque los romanos no vieron la entrada de Jesús a Jerusalén como una entrada triunfal. La idea que los romanos tenían de entrada triunfal era muy diferente. Cuando los romanos celebraban un triunfo y una entrada triunfal en Roma, aquel que entraba en un carro dorado con todo su ejército y mostrando todas las riquezas que había conquistado en sus guerras y con un montón de esclavos y un montón de cosas. Y llamamos a esta entrada la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, pero los romanos no se inmutaron, porque Jesús no entró en un carro dorado, ni entró con un ejército, ni entró mostrando las riquezas o sus conquistas. Jesús no entró ni siquiera en un caballo. Jesús entró en un burro. Jesús entró en un pollino. Y sabéis, en aquel tiempo, cuando los reyes iban a la guerra, iban en caballo, pero cuando los reyes iban en un asno, iban en misión de paz. El caballo era la montura para la guerra, pero el asno era la montura para la paz. Y para eso vino Jesús. Jesús vino para traernos paz. Y dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en este día Él sigue viniendo y Él sí quiere seguir viniendo a tu vida como el Rey de paz. Jesús entró aquel primer día de la semana, aquel domingo de Ramos, entró a Jerusalén y la gente lo recibió en su entrada triunfal, pero la gente no lo recibió en sus corazones. Y es ahí donde Jesús quiere entrar. Y cuando Jesús hace su entrada triunfal en nuestros corazones, ahí Él va a poner su paz. Y ahí Él va a poner su amor. Cuando Jesús hace su entrada triunfal en nuestro corazón es cuando podemos experimentar lo que Él vino a traernos. Vamos a experimentar la paz para con Dios. Nos vamos a sentir y saber que somos reconciliados con Dios. Y que Dios nos ve ahora a través de la justicia. Y eso trae gozo. De la justicia de Cristo. Y eso trae gozo a nuestro corazón. Pero no solamente vamos a experimentar la paz para con Dios, vamos a experimentar la paz de Dios en nuestros corazones. La paz del Señor. Vamos a experimentar esa seguridad y esa tranquilidad de sabernos en las manos del Señor, de saber que Él tiene el control de todas las cosas en nuestra vida, de que somos suyos, de que somos para Él. Vamos a experimentar esa seguridad. La pregunta es si tú tienes esa seguridad o no. ¿Tienes tú esa seguridad? ¿Tienes tú esa paz que cuando el Rey entra triunfal en tu corazón trae? ¿Tienes tú esa paz para con Dios? ¿Tienes tú la seguridad de que eres suyo? De que estás en sus manos. ¿Tienes tú esa seguridad? ¿Lo has recibido en tu corazón como tu Señor, como tu Salvador, como tu Rey, como el Señor que triunfa? ¿Has recibido el triunfo de Cristo en la cruz en tu vida? La pregunta es, si no lo has hecho, si quieres recibirlo o no. Si quieres recibir a ese Rey que viene montado en un pollino, ofreciéndote su paz. Porque sabes, en su primera venida Jesús vino montado en un pollino para traer paz. Pero Jesús va a volver otra vez. Y cuando Él vuelva, Él no va a volver de la misma manera.
Dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16, que entonces vi el cielo abierto y aquí un pollino, no, un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida de sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne. Su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey, y toda nación va a tener que reconocerlo como Rey. Todo hombre, toda mujer va a tener que reconocerlo y recibirlo como Rey. Y si tú no lo has recibido, lo vas a tener que recibir como Rey. La pregunta es si quieres recibirlo como el Rey de paz, como el Rey que viene a darte la paz, o como el Rey que viene a juzgarte. Pero lo vamos a recibir. Y qué bueno que podemos recibirlo. Hay oportunidad, y yo te animo, te encarezco a que si no lo has recibido, lo recibas. Recibas a ese Rey que quiere darte la paz, que quiere salvarte, que quiere reconciliarte consigo mismo, que quiere darte vida eterna. Amén. Amén. Vamos a orar. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes